Otro de los asuntos que más le ha ocupado en los últimos meses es el tema del lobo. La Junta presentó alegaciones a la Unión Europea para cambiar el estatus jurídico que había planteado el Gobierno y con que usted ha sido especialmente beligerante. No sé si tiene alguna respuesta. En el año 2021 nos vimos sorprendidos por una acción ideológica del Gobierno de España, del Gobierno Sánchez, donde sin ton ni son, sin ningún tipo de concertación previa, de tratamiento con las comunidades autónomas, que somos los gestores de las especies silvestres, pues decidió por las bravas catalogar el lobo y endurecer el régimen que venía rigiendo por decisión europea. Europa había dicho en el año 1992 que el lobo no se podía tocar en toda Europa, salvo en el norte de Castilla y León y salvo un pequeño territorio de Grecia. ¿Por qué? Porque ahí consideraba que la especie estaba en un buen estado de conservación y era susceptible de medidas de gestión. ¿Qué medidas de gestión? Pues una gestión cinegética, controlada, responsable, técnica, por nuestros técnicos que determinan en cada comarca qué número de lobos eran susceptibles de ser cazados o no, y funcionaba de forma equilibrada. Los daños estaban equilibrados y la especie tenía un crecimiento razonable, pero no desproporcionado. Ese equilibrio se rompió por el Gobierno de España, por mera ideología, porque no había hecho un nuevo censo del lobo, que el anterior databa del año 2014, y tomó una decisión, por lo tanto, sin saber los lobos que había, sin preguntar a las comunidades que sí sabemos los lobos que hay. Tomó una decisión equivocada, que ha perjudicado de forma enorme a la ganadería, y nada más hay que preguntar al león en la montaña, y al medio rural y a la supervivencia del medio rural, ¿no? Nosotros hemos tenido pues una batalla incesante, especialmente en Europa, pues sabíamos que aquí poco había que hacer, ¿no? En Europa tuvimos éxitos importantes, ya en el año 2022 tuvimos un éxito en el Parlamento Europeo, donde ganó una resolución que instaba a la Comisión a tomar medidas sobre el estatus de conservación, y bien entendido que ahí lo que se planteaba en Europa no es lo que había pasado en España. Se plantea en Europa que el régimen de estricta protección que regía en toda Europa no era adecuado, que entendían que el adecuado era el que regía al norte de Castilla y León, por lo tanto al norte del río Duero, pero justo el Gobierno había hecho lo contrario. Ese estatus del norte, que era el que Europa entendía que había que regir en toda Europa, el Gobierno lo cambió al estatus de estricta protección, que justo es lo que no quería la mayoría de los países, ¿no? Al final hemos tenido la suerte de que la Comisión ha entendido que eso es así, y lo que ha puesto de manifiesto es que se pone en marcha un proceso de modificación del Convenio de Berna para luego modificar la directiva europea y permitir que los estados gestionen, flexibilizar el estatus. Es decir, que lo que había antes en Castilla y León fuera para toda Europa. Pues al Gobierno le corresponde dar el paso. Está pasando el tiempo, el reloj sigue corriendo en contra de la ganadería del medio rural y ahora no tiene ningún amparo. La ministra se amparaba, no, es que Europa nos ha dicho que está bien que hayamos sobreprotegido el lobo. No, Europa ha dicho todo lo contrario, que la sobreprotección que había en toda Europa no estaba bien, que estaba bien lo que había antes en el norte de Castilla y León. Y por tanto lo que está diciendo es que al sur de Castilla y León tiene que ir el régimen que había antes en el norte y en Europa también. Por tanto exigimos y esperamos de la ministra una respuesta. No puede estar en contra de la decisión europea.